Ahora sí, veo que ya tenemos una audiencia que sigue creciendo. Quiero agradecer a todos nuevamente su presencia. Qué grato sería poder recibir desde perspectivas clave con una de esas sonrisas que nacen del corazón, de esas que transmiten alegría y emociones positivas. Sonrío hoy por lo grato que es para mí tener su compañía virtual en esta sala de Zoom, por saberlos sanos y en proceso de reintegración a sus actividades. Pero el tema que nos convoca bien lejos está de provocarnos caras alegres. El panorama incierto al que el coronavirus nos enfrentó y las úlceras que nos causó parecen juego de niños comparándolos con la repugnante realidad que estamos viviendo. Tanta carencia de moral solamente la imaginamos en escenas de Sodoma y Gomorra. La ausencia de principios verificada en una mayoría de la clase política es espeluznante. Y digo mayoría porque algo de optimismo tengo. No me cabe en el cuerpo pensar que nada bueno quede en nuestra sociedad. Me resisto a pensar que no hay honestos en el patio político. Tengo esperanza de que al menos uno, que habiendo sido elegido por el pueblo o designado por quien fue elegido, se convierta en el portador de la bandera del reclamo y la denuncia. Tampoco nos eximo de responsabilidad a los ecuatorianos. Somos una sociedad manchada por la inacción. Nos hemos convertido en espectadores de culebrones telenovelescos que nos dan motivo para aireadas conversaciones, pero no pasamos de la opinión a la acción. Y esa inacción es la que nos tiene mal. Hay que despertar. Estamos en un momento en que Ecuador busca héroes y lo que encuentra son solo víctimas. Sí, todos somos víctimas, todos, y me incluyo. Criticamos y damos lecciones de ética y moral mientras esperamos nuevos capítulos con relatos de los andares de la secta mafiosa que va carcomiendo nuestra identidad solo para seguir comentándolos. El corrupto de antes huía escondido como rata en la cajuela de un automóvil. Hoy lo hacen avionetas que salen de hangares controlados por las autoridades aeronáuticas. Dirán que fue el guardia nocturno quien se dejó sobornar, dirán que todo estuvo en orden, pero lo cierto es que gracias a que la justicia divina, que aunque tarda siempre llega, la avioneta se accidentó y cayeron ratas vivas del cielo. No es posible que nos quedemos impávidos mirando cómo los corruptos se protegen entre ellos, impidiendo que la verdad salga a la luz. Acaba de suceder en el municipio de Quito, ayer o anteayer. El bloque de concejales correístas, enquistados en el Consejo Municipal, bloqueó el pedido del concejal Bernardo Abad para que la empresa de movilidad y obras públicas dé explicaciones sobre el informe con indicios de responsabilidad penal por posible peculado que la Contraloría anunció la noche del domingo. Funcionó el espíritu de cuerpo y fue ignorado el reclamo del concejal que cumplía con la responsabilidad que la ciudad le entregó. Actuando dentro de ese malentendido espíritu de cuerpo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha sido llamada, no sé si son 35 o 37 veces a comparecer ante la Asamblea Nacional. Eso me hace pensar muy bien de ella, porque revela que la mayoría corrupta quiere destituirla, revela que les causa terror que ande pisándoles los talones. Estuve haciendo memoria y no recuerdo haber visto compareciendo ante la Asamblea o presentándose a juicio político a los ministros de Gobierno o de Finanzas del régimen anterior. Y no sería por pulcros honestos. Me atrevo a pensar que fue por ese nefasto espíritu de cuerpo cuando la presidencia, vicepresidencias y todas las comisiones legislativas tenían a la cabeza a asambleístas de Alianza País. Son solo elucubraciones mías, las dejo por ahí. Lamentablemente, en la Asamblea Nacional actual, lo único que está claro es que no es la ideología política, errada o acertada, la que construye mayorías. Es esta lógica de cuidarse las espaldas la que junta votos. Y ahora constatamos lo caros que resultan esos votos. Los hospitales parecerían ser la moneda de cambio más valorada desde hace años. Y si no hubiese sido por la pandemia que nos quitó el velo, campante habría seguido esa situación. La contratación pública corrupta hizo su agosto en los años del correísmo. Tenemos carreteras, decían, pero en el caso sobornos vimos una parte de la evidencia de ese aberrante robo. De momento hay mucho ruido y pocas nueces. Rafael Correa prófugo y con intenciones políticas. Glass afortunadamente preso. Alexis Mera arresto domiciliario y grillete. María de los Ángeles Duarte grillete. Viviana Bonilla grillete y en la Asamblea Nacional. Vinicio Alvarado es otra historia, él será recordado como el Houdini del grillete. En otros casos similares tenemos a Paola Pavón y Carlos Luis Morales en pleno ejercicio de sus funciones con grillete. Y de nuestro bolsillo pagamos sus sueldos. Así nomás estamos. Y como estos hay cientos de casos que se manejan al vaivén del billete o de los favores, a consecuencia de los cuales vemos incalculables fortunas aparecer de la noche a la mañana.
Y así queremos atraer inversión extranjera. Así queremos bajar el riesgo país, conseguir créditos blandos de naciones amigas. Esta maldita corrupción ahorca con sus tentáculos los sueños del país entero, mancilla nuestra reputación y mata el futuro que merecemos. Ahora tenemos por costumbre a las autoridades reclamarles todo, porque en ejercicio de sus funciones su obligación es de actuar. Pero la sociedad civil también debe hacer su parte. A nivel personal podemos empezar con poco y hacer mucho. Seamos esclavos de la honestidad. Esa es la única esclavitud que se lleva con orgullo. Luchemos contra la corrupción desde nuestras capacidades. Denunciemos irregularidades recordando que no es más corrupto el que pide $1 millón que el que pide 100. Recordemos que también es corrupto el que ofrece. Corrupción es corrupción. No hay matices, no hay líneas grises. Y hay que acabar con ella antes de que acabe con nosotros. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero agradecer el apoyo de los auspiciantes, sin cuya presencia este espacio sería imposible de lograr. Uribe Schwarzkopf, Creamedios, Hormigones del Valle, Semaica, Nature's Heart, Andersen Tax and Legal, Salvatore Ferragamo, Jabonería Wilson, Cubiec, Banco Pichincha y República del Cacao. Mis invitados de esta noche son personajes que hablarán de corrupción desde lo más transparente de su conciencia y con el valor de su experiencia. En esta comedia barata, a la que no le faltan méritos para llegar a la pantalla grande, hay mucha tela por cortar. Doy la bienvenida a Juan Sebastián Roldán, secretario del Gabinete de la Presidencia de la República. También está con nosotros Andrés Vallejo, exministro de Gobierno, exalcalde de Quito, expresidente del Congreso Nacional y expresidente de la Junta Monetaria. Y completa el cartel Felipe Rodríguez, abogado, PhD en Derecho Penal, columnista en Diario El Telégrafo y autor de varios libros sobre derecho penal. Ahí está Felipe, no lo tenía antes. Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio que no acoge ni rechaza ideologías políticas, no emite juicios de valor. En este terreno solamente se pregunta, se escuchan las respuestas, se las valora en su justa dimensión y se sacan conclusiones individuales. Perspectivas Clave es una comunidad de personas ávidas por encontrar el camino del futuro y construirlo paso a paso. A la audiencia que nos acompaña hoy y a riesgo de sonar repetitiva, debo recordarles usar la pestaña de preguntas y respuestas para enviar sus inquietudes, indicando a quién la dirigen, por favor. Al final del panel dejaremos espacio para atenderlas. Bienvenidos, señores panelistas. Vamos a empezar directamente con las preguntas. Juan Sebastián, vamos con usted primero. Sorprende que en los dos proyectos de ley enviados con carácter de urgencia por el Ejecutivo a la Asamblea no conste una sola propuesta relacionada con la lucha contra la corrupción, que es la crisis paralela y tal vez más dañina que la pandemia que estamos viviendo. ¿A qué se debe? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creí que ya que estamos en terna iba a primar la antigüedad. Me imaginé que por la antigüedad Felipe iría antes que Andrés y que yo. Bueno, voy primero. En las dos leyes trataban dos temas distintos. La ley humanitaria trataba sobre todo el acuerdo entre las partes y la ley de finanzas públicas transparentaba las finanzas públicas. El gobierno ha enviado tres leyes antes, la primera en septiembre del año 2018, que es una ley que entregaba incentivos a aquellas personas que delataban temas de corrupción y que facilitaba los procesos para recuperar el dinero. Esta ley estaba inspirada en la ley norteamericana a la que le llamaron en 1890, si no me equivoco, whistleblower, es decir, la persona que podría delatar a otra persona en términos de corrupción. Son modificaciones en algunos ámbitos, tanto penales como civiles. El segundo, el de los jueces anticorrupción, en la reforma de la ley del Poder Judicial. Y la tercera, son tres proyectos distintos, entregados en distintos momentos sobre proyectos de extinción de dominio. Nosotros creemos que si alguno de ellos fuera aprobado en la Asamblea, avanzaríamos mucho. Nos equivocamos cuando mandamos el primero, porque quien presidía la Asamblea, la Comisión de Justicia de la Asamblea era Marcela Guiñaga, y claro, que Marcela Guiñaga procese un tema anticorrupción es como que yo organice una marcha antitaurina. Imposible. Efectivamente, se ve que han habido muchísimos esfuerzos, me encantó la comparación. De hecho, entonces, esto nos lleva a pensar que si es que algo en relación a la lucha contra la corrupción se hubiera incluido en estos dos proyectos de ley, pues hubieran rechazado el cuerpo completo de los dos proyectos. Es una cuestión que la Asamblea debería responder. Para nosotros es un tema fundamental. El presidente envió, además, me estaba olvidando,
dos artículos hace 2 semanas. El primero pidiendo que se quiten los atenuantes a las personas que incurren en corrupción en una emergencia, y el segundo, nuevos procesos para que no sea tan sencillo manejar la compra pública en las emergencias. Y además de los temas legales, como ustedes conocen, el presidente planteó una compra unificada de medicamentos para evitar que 700 instituciones compren y pasen solamente a 4: Salud, IES, ISFA e ISPOL. En el panel de perspectivas clave de la semana anterior tuvimos a Patricio Donoso, que hizo interesantes revelaciones con cómo funcionan las cosas en el interior de la Asamblea, interesantes y decepcionantes en algún sentido. Andrés, quiero pasar con usted ahora. Habiendo usted sido parte del Congreso en otras épocas cuando era Congreso y no Asamblea, y de hecho su presidente, es decir, habiendo vivido en carne propia la situación, ¿piensa que si se incluía algo para erradicar la corrupción, se hubiesen rechazado los dos proyectos? ¿Cómo se da este tira y afloja dentro de la Asamblea? No puedo contestar esa pregunta porque no sé exactamente qué es lo que pasa dentro de la Asamblea, pero lo que se ve afuera es deplorable. Yo aquí sí me voy a permitir hacer una pequeña comparación. Cuando yo fui presidente del Congreso, habían negociaciones políticas. Eso es inevitable en el manejo del Estado, pero habían negociaciones políticas, no económicas. El hecho de que dentro de la Asamblea, diputados, asambleístas se llaman ahora, que son del bloque del gobierno, condicionen sus votos a posiciones o a intereses económicos como ha venido sucediendo, es verdaderamente deplorable. Nos lleva a la conclusión de que el problema de la corrupción no está solamente ahí. Hay un problema en toda la sociedad. El momento en que, como muy bien decía Caridad en su introducción, alguien paga a un funcionario público, está siendo tan corrupto como el que recibe el dinero. Pero no solamente eso, no solamente eso. El momento en que el país está viviendo una cuestión de vida o muerte como la que estamos viviendo, porque es cuestión de vida humana y es cuestión de vida económica. La situación económica del Ecuador es cada vez más complicada y necesita de mucho mayor solidaridad. El momento, decía yo, en que las fuerzas productivas del país, el momento en que los dirigentes políticos, el momento en que los dirigentes sindicales y los dirigentes gremiales ven cada uno por su metro cuadrado y no demuestran verdadera solidaridad para encontrar la solución de los problemas, en mi opinión están incurriendo en un acto de corrupción también. La corrupción no consiste solamente en llevarse la plata. La corrupción no es solamente del funcionario público que recibe dinero para hacer alguna cosa, ni del que le paga al funcionario público. La corrupción está también en no ver las cosas desde un punto de vista global, en no participar para solucionar un problema que, vuelvo a repetir, es de vida o muerte, sin exageración de ninguna naturaleza. Yo me hago conciencia de lo que está sucediendo en la Asamblea. Si es que el gobierno no tiene un bloque legislativo sólido, si no tiene un acuerdo legislativo sólido, y cada vez que hay que discutir una ley o una norma legal, tiene que funcionar con dádivas políticas o de cualquier naturaleza, es verdaderamente imposible poder gobernar y hacer las cosas adecuadamente. Y lo que es más censurable es que tanto los bloques legislativos que se dicen de oposición como el bloque legislativo que es del gobierno condicionen todas las cosas en una circunstancia de esta naturaleza. Yo no he visto esto nunca antes. En todos los congresos han habido problemas y han habido dificultades. En todos los congresos hay negociaciones políticas. Eso es inevitable y no es ilegítimo. Lo que es ilegítimo es que esas negociaciones políticas se hagan para obtener beneficios económicos. Eso es definitivamente condenable, repudiable. Es verdad, la inacción es tanto o más pecado que el hecho de recibir otro tipo de coimas. El quedarse de brazos cruzados ante una realidad de esas ofende mucho más al país. Felipe, usted es nuestro abogado penalista hoy y desde esa posición no puede estar en mejor lugar para decirnos cuál es la piedra en el zapato para que los casos de corrupción sean juzgados con mayor celeridad y conforme a la ley.
¿Cuál es la principal reforma que se debe hacer, que debería venir con una aprobación de la Asamblea, para evitar que nos vean la cara de bobos, que porque al abogado le duele el estómago o se le bajó la llanta del auto, se siguen posponiendo y alargando los procesos judiciales? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo creo que ahora sí la sociedad civil está dispuesta a tener presencia y al menos intentar lograr cambios. Gracias, Caridad. Muchas gracias por la invitación. Y de hecho yo voy a tener que rebatir lo que se acaba de decir hasta el momento. En realidad el problema que vive el país es que la gente sigue creyendo que el derecho penal es la panacea. Todo el mundo le carga al derecho penal la solución del problema. La gente no se da cuenta y nuestros políticos no se dan cuenta que si el derecho penal pudiese solucionar los problemas del mundo, entonces no existirían homicidas ni violadores porque el homicidio y la violación están tipificados. Siguen queriendo a través de la promulgación de normas penales solucionar los problemas de corrupción. Y evidente, tiene que aplicarse el derecho penal, tienen que aplicarse sanciones cuando se han cometido delitos, pero el problema es cuando la carga se le impone al derecho penal y le pides al derecho penal que solucione. Primero, yo no creo en las leyes anticorrupción. Las leyes anticorrupción son lo que en la doctrina conocemos como el derecho penal simbólico. El derecho penal simbólico son todos esos placebos sociales que le dan a la sociedad una tranquilidad. Para que la gente entienda lo que es un placebo social, cuando hay muchos incendios, por ejemplo, acá en el Pichincha, decide el legislador crear el tipo penal de incendios forestales. Y la gente cree que lanzando el COIP al fuego, cual extintor va a apagar el fuego. Entonces, lo primero es entender que el derecho penal simbólico no deja de ser simbólico. Y la gran pregunta es entonces, ¿dónde debemos, o el gobierno, dónde debe aplicar sus esfuerzos? No está en el derecho penal, porque las normas ya están ahí. El peculado tiene una pena privativa de libertad bastante alta. Está tipificado el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, entre otros múltiples delitos. Tenemos normas que favorecen la corrupción y esto es muy distinto. Por ejemplo, la ley de contratación pública está estructurada de tal forma que permite que exista contratación pública mañosa. Que exista contratación pública mañosa ya genera que se pueda cometer un delito. Ojo, no obstante, tenemos normativa que nos permite acceder a esto. Luego, que es importante decir, los gobiernos siguen pensando en votos. Y cuando siguen pensando en votos, nos preguntamos quiénes son los que van a las urnas. Y cuando nos preguntamos quiénes van a las urnas, son quienes quieren derecho penal simbólico. Nadie invierte en justicia como debería. Lo que vivimos aquí básicamente son políticas visuales. Queremos tener parques, canchas de fútbol, carreteras. Es un problema, ojo, mundial, no es un problema ecuatoriano. ¿Cuándo se va a invertir lo que se debe invertir en la fiscalía y en la justicia? ¿Cuándo tenemos fiscales que tienen 12,000 casos a su cargo? Yo con más de 10 no me doy abasto. Hay fiscales que tienen que llevar 12,000 casos y luego le culpamos a la justicia. La gente no va a votar por quien invierte en justicia. La gente va a votar por quien le ponga un parque en su barrio. Entonces también tenemos, yo creo, que un problema democrático de fondo. Entonces concluyo esta respuesta. ¿Qué debemos reformar? Las leyes permisivas. ¿Dónde debe haber inversión? En justicia. Más inversión en justicia y en educación. Suena raro lo que voy a decir, pero menos en obra visual. Y dejar de tener derecho penal simbólico. Ya basta de placebos para curar las enfermedades. Muchas gracias, Felipe. Está clarísimo y es la verdad. La gente tiene que tener mucha mayor conciencia cuando se acerca a las urnas y ver qué tipo de propuestas son las que realmente valen para recomponer o reformar o crear una nueva estructura que nos lleve a tener parques y plazas en el futuro. Juan Sebastián, vuelvo con usted. Se acusa directamente al gobierno de haber entregado el manejo de varios hospitales a personas de pocos escrúpulos a cambio de votos en la Asamblea, para, entre otras cosas, salvar del juicio político a algunos ministros o lograr mayorías en aprobación de proyectos. ¿Qué hay de cierto? Está sin audio. Le decía a Caridad que merece la pena responder su pregunta también con algunas de las afirmaciones de Andrés y de Felipe. Andrés conoce a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, hace varios años y a mí también, y sabe que nosotros no vamos a negociar votos por cargos. Nosotros hice una aclaración larga el día lunes en una entrevista precisamente con Anderson Boscan, que sacaba el video del fin de semana, porque todavía no conozco las pruebas, pero el video del fin de semana, y le decía a Anderson que hay que separar en dos partes la discusión, ¿no es cierto? Primero,
hay un intento de afirmación de que se han repartido los hospitales a cambio de votos. Eso no ha pasado. Yo estoy 2 años y medio en el gobierno al lado del presidente Moreno. Es algo que yo no transigiría y el presidente Moreno de ninguna manera. La ministra de Gobierno tiene discusiones políticas, como bien dice Andrés, y los acuerdos legislativos han sido públicos. Hay 10 puntos con 4 bloques que se hicieron absolutamente sobre la mesa. Todo el mundo los conoció. El que haya asambleístas que recomienden algunos cargos, porque el presidente de la República cuenta con 2.700 cargos de libre remoción. El presidente de la República, y cualquier otro en el mundo, cuenta con eso en todas partes del mundo. Pero nadie conoce a un médico en Morona, Santiago, a una persona vinculada a la producción en Zamora, a un educador en Imbabura y a una persona experta en ambiente en Pichincha. Por tal razón, hay cargos que nombramos, nombra el presidente de la República, y otros cargos que pide recomendaciones. A mí el presidente me pidió 2 recomendaciones. Una, la persona que podría manejar la aduana. Yo recomendé a María Alejandra Muñoz. No sé si alguien lo ha hecho mejor en la historia de este país. Ahí está la demostración de que la gente puede hacer las cosas decentemente en posilgas como la aduana. María Alejandra es un ejemplo de funcionaria en decencia y en capacidad. El segundo, Iván Granda, en el IES. Iván trabajaba en mi equipo y pasó a ser el ministro del MIES. El presidente me pidió a mí la recomendación. Eso es lo que ha pasado en muchos cargos. Luego, eso es legítimo, eso es legal. Luego, por supuesto que es miserable que alguien que vaya a un hospital robe. Yo recorrí los hospitales de este país cuando este país estaba en el peor momento. Recorrí más de 30 hospitales en el Ecuador. Y el mirar que haya funcionarios corruptos que roben en ese momento no merecen ni el perdón de Dios. Pero por eso yo creo que hay que hacer una diferencia clara. Si es que alguien comprueba que algún funcionario público, cualquiera este sea, haya entregado cargos a cambio de votos, se tiene que ir a la cárcel. Felipe sabe perfectamente que existen los suficientes delitos los suficientes tipificaciones de delito como para que esas personas se puedan ir a la cárcel. Del otro lado, el que nosotros hayamos llegado a acuerdos políticos claros sobre ejes programáticos, 10 de ellos, marca una diferencia grande. Lamentablemente aquí también, y aquí voy a meter un poco el dedo en la llaga también, yo soy sociólogo y en la primera clase de sociología a nosotros nos enseñaban que los delincuentes no es que salen de cualquier lado y los políticos tampoco, los periodistas tampoco, sino salen de la sociedad que los cría. Entonces, buena parte de lo que yo veo que sucede hoy día es que mucha gente nos señala con el dedo a los políticos y además generaliza. Me parece a veces hasta un poco natural con el cargo que nosotros tenemos. Algunos de nosotros entendemos esto como un servicio por lo demás desagradable en este último tiempo por lo que hemos tenido que vivir, pero de ninguna manera quien señala con el dedo tiene que dejar de señalarse a sí mismo en el Ecuador, porque lamentablemente el problema de la corrupción es un problema endémico de muchos años y lo que tenemos que hacer es combatirlo juntos con toda la fuerza del caso. Estoy de acuerdo con Felipe, con más artículos y con mayor dureza penal la situación no se cura, es con educación, pero también con una discusión profunda como sociedad de cómo vamos a salir adelante en una sociedad que lamentablemente durante mucho tiempo ha tolerado temas graves. Yo recuerdo, Andrés decía que no se ha visto una situación así. Recuerdo el reparto de los fondos, ¿cómo llamaban? Fondos secretos, si no me equivoco, en algunos gobiernos del pasado, las peleas de algunas dádivas entregadas a otros asambleístas, y en este, como en otros gobiernos, y en esta, como en otras asambleas y congresos, hay delincuentes, sin duda. Ahí está Jofre Poma. Ahora estuvo preso por haberse tratado de tomar un pozo petrolero. Y es un delincuente, sí. Y hay personas detenidas también de la asamblea, así es. Y eso es condenable, y eso es miserable, y eso avergüenza a los ecuatorianos y nos avergüenza a los políticos en general. Pero creo que hay que hacer una separación clara. Una cosa es un nombramiento de libre remoción y una cosa completamente distinta a un reparto. Si es que se compruebe el reparto, las personas que lo hayan hecho se tienen que ir a la cárcel. De hecho, pienso yo que la evidencia más clara de que no hubo reparto ni compra de hospitales es que no pasó el texto de las 2 leyes como estuvo propuesto por el presidente. O sea, si es que regalaron hospitales, lo hicieron muy mal porque no funcionó. No solo eso, sino que perdimos 2 juicios políticos. Nosotros creíamos que Verónica Espinosa no tenía que ser enjuiciada y perdimos la votación. Nosotros creíamos que María Fernanda Espinosa debía ser enjuiciada y perdimos la votación. Nosotros perdimos una ley económica urgente en noviembre fundamental para el futuro del Ecuador, una ley que incluía un seguro petrolero, y la perdimos en la asamblea, y nosotros tuvimos que retirar la contribución de quienes más tenían en la ley anterior hace poquito tiempo. Es decir, tal cosa como reparto no existe. Aquí hay una discusión profunda. Es muy difícil pasar los votos en una asamblea, muy difícil de comprender también, porque los bloques se comportan de una manera particularmente difícil,
y lo que nos corresponde es abrir las cartas y es lo que hacemos cada vez que tenemos que intervenir ante los medios de comunicación y, por supuesto, en nuestras intervenciones en la misma asamblea. Gracias. Andrés, usted estuvo en el Congreso en la presidencia de Sixto Durán Ballén, donde la mayoría en el Congreso la tenía el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. Parece que eran 70, 75 congresistas en esa época, pero ustedes tenían una representación solamente de 7 diputados. ¿Cómo funcionaba la política en ese entonces? Yo he estado en varios congresos. Estuve en el Congreso de oposición a Febres Cordero. Yo fui presidente del Congreso de oposición al ingeniero Febres Cordero, pero de oposición política. Nunca se nos ocurrió pedir al ingeniero Febres Cordero ningún cargo ni ninguna cosa para variar nuestra conducta. Jamás. Porque yo le digo, el país se ha dañado mucho. Hay una diferencia fundamental entre lo que sucedía, también ya son 30 años, ¿no? Entre lo que sucedía hace 30 años y lo que sucede ahora. Habían bloques legislativos sólidos, habían partidos políticos mucho más bien estructurados que los que hay ahora. Cuando no hay partidos políticos estructurados, puede pasar cualquier cosa porque los gobiernos están a merced de los aventureros que muchas veces trabajan a destajo. En el Congreso, en esta asamblea, hay asambleístas que se nota, se ve, que facturan por sus votos o que piden una serie de prebendas para estar con tal o cual tesis. Yo me atrevería inclusive a decir para estar con tal o cual tesis o del gobierno o de los que se oponen al gobierno. Son mercenarios, definitivamente. Y esos no tienen perdón. Como no tienen perdón los que roban en la venta de mascarillas o en la venta de las pruebas para a eso hay que cortarles la mano. No hay otra fórmula de solución, metafóricamente hablando, por supuesto, ¿no? Pero yo sí creo que hay una diferencia sustancial entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Cuando yo fui ministro de gobierno, tenía que negociar con los diputados. Era inevitable, esa es la función del ministro de gobierno. Nunca hubo un diputado que me diga que quería un beneficio económico. Nunca. Cualquier acuerdo que se hacía era un acuerdo político en función de tesis, de programas e inclusive de posiciones políticas. Pero jamás de los jamases se le ocurrió a uno de los diputados que estaban en ese congreso, yo lo digo en honor a la verdad, que los que estaban en la oposición o los que estaban con el gobierno, pedir prebendas económicas ni posiciones que les puedan significar beneficios económicos. Eso está pasando ahora. Está absolutamente claro. No es posible pensar que el gobierno llegue a ser un bloque con un programa que fue anunciado, además, en donde estaban, si no estoy equivocado, creo, por supuesto, Alianza País, y ese es uno de los problemas. ¿Quiénes son los asambleístas de Alianza País? Les llamemos morenistas, porque unos días están en ese bloque y otros días van a coquetear con su ex bloque, que es ahora el bloque correísta. Eso es una vergüenza. Esas gentes no tienen perdón. A los ladrones hay que cortarles la mano y a estos que son ladrones políticos hay que cortarles su vida política. No hay alternativa posible. Alguna consecuencia debe haber. Lo que es evidente es que en estos últimos 30 años ha habido una mutación de un sistema de hacer política cuando la oposición era una oposición de principios a un sistema de hacer política cuando la oposición no pregona política, sino solamente intereses particulares e individuales. Felipe, partiendo de la base de que en toda negociación, así sea de votos, alguien vende y alguien compra, independientemente de si el pago es con dinero, con cargos o con especies, al final del día aquí estamos hablando de compra-venta de conciencias. ¿Esto constituye un delito? Constituye un delito dependiendo cómo se dé. Y yo estoy de acuerdo en algo, y siempre van a existir pactos políticos. Es parte además de un sistema de contrapesos. Lo que no puede existir nunca es una negociación sobre la institucionalidad de un país, que creo que eso puede generar un problema. Pero más allá de eso, en algo no concuerdo con Andrés, y es que estamos en la peor época. En realidad estamos en la misma época de siempre. Evidentemente, Andrés
tiene mucha más experiencia que yo en el campo político y de vida. No obstante, yo quiero que hagamos un análisis de algo que está pasando y algo que está viviendo Juan Sebastián Roldán, que es muy diferente a lo que vivió Andrés en su época, y es el fenómeno de las redes sociales. Yo quiero que se imaginen todos los que están escuchando este programa qué le hubiese pasado a León Febres Cordero si hubiese existido Twitter. ¿Qué pasa cuando existen redes sociales? Antes las élites que gobernaban los países lo que tenían era acceso a los periódicos y a los medios de comunicación. Antes había un Velasco Ibarra que pedía un balcón para ser presidente. Hoy tenemos miles, de cientos de miles de balcones para ser presidentes. ¿En qué sentido o a qué me quiero referir? Todo lo que sucedía antes no se visibilizaba. Ustedes recordarán, me voy a hacer un ratito el tema de corrupción, pero para que me entiendan, ustedes recordarán el caso de Diana en Ibarra, que fue apuñalada por su pareja frente a varios policías. ¿Cuántas Dianas existen en el Ecuador? ¿Cuántas niñas son apuñaladas o violadas en el Guasmo? Y la respuesta es cientos, todos los días. Solo que ahora, como todos podemos cargar un celular, podemos ver lo que pasa. ¿Cuánta represión policial existió antes? Que no quedaba grabada porque evidentemente los celulares, ni siquiera existían los celulares. Hoy queda grabado. Esto genera en el ámbito de la corrupción el mismo fenómeno. Es decir, que se pueda magnificar su efecto, no estoy negando la corrupción, pero que llegue a muchas más personas el fenómeno de la corrupción. Entonces, cuando todos tenemos acceso a Twitter, a Facebook y a redes sociales, lo que vemos es en estampida las denuncias de corrupción, que eran efectos sociológicos, me lo corregirá Juan Sebastián si me equivoco, que no sucedían antes porque no habían estas tarimas. Y además tenemos otro fenómeno adicional, que es el uso errado del léxico. Hoy día yo veía noticias que también implantan falsas ideas en la sociedad. Hoy día veía que este señor Adum, si no me equivoco, que es del apellido, amigo de Abdalá Bucaram, el comercio informa que queda en libertad. ¿Queda en libertad de qué? Si nunca fue detenido. Fue retenido como una figura de inmovilización para declarar. Y en el momento que los medios de comunicación dicen queda en libertad, el pueblo grita impunidad. Resulta ser que las nociones de lo que está pasando también son erradas. Y no estoy culpando a los medios de comunicación. Lo que estoy diciendo es que la información que nos llega está tan tergiversada que también se generan estas falsas expectativas de impunidad. Creen que los jueces son culpables de liberar presos, pero nunca se preguntan por qué los liberan o si es que la fiscalía acusa o no acusa. ¿A qué quiero llegar con esto? Seguimos siendo el mismo Ecuador. Cuando Andrés dice que nunca se ha visto lo que se ha visto y que antes eran políticos diferentes, mi respuesta es que los políticos de hoy son los hijos de los políticos del ayer, con las mismas habilidades, con las mismas virtudes y con los mismos defectos. Lo que sucede es que hoy están visibilizados gracias al Internet. Es decir, hoy todos podemos ver lo que están haciendo. Y ese que podamos ver todos lo que están haciendo nos obliga a tener, uno, mayor conciencia social, pero algo que es urgente. Nos obliga a todos a poder cernir la información. El ecuatoriano ya no cierne la información. El ecuatoriano convierte en delincuente a cualquiera. Y reitero, no estoy negando la corrupción, pero también la información que llega a la cabeza de las personas está deformada. Y los políticos nos responden, repito, con derecho penal simbólico. Clarísimo, Felipe, gracias. Antes de continuar, quiero tomarme 2 minutos para hacer un corte comercial y agradecer a los auspiciantes que nos permiten estar con ustedes hoy. Uribe Schwarzkopf, confianza tangible y concreta con los clientes, reflejada en más de 220 proyectos entregados. Crea Medios, publicidad en la vía pública, visiblemente rentable. Hormigones del Valle, empresa ecuatoriana con 30 años de experiencia a su servicio, que como siempre nos traslada su valioso mensaje de que a la construcción la reactivamos juntos. Semaica, empresa que construye obras que perduran con el tiempo. Nature's Heart, enriquecemos los momentos de tu vida con los mejores sabores de la naturaleza. Nature's Heart, lo hacemos de corazón. Andersen Tax and Legal, asesoría tributaria y legal en Ecuador con presencia a nivel mundial. Salvatore Ferragamo, legado de lujo y elegancia italiana que lo tiene todo, desde la exquisitez de sus zapatos hasta las prendas, accesorios y perfumería que ahora conforman la marca, presumiendo así de ser una de las firmas más prestigiosas del mundo de la moda. Jabonería Wilson, 75 años comprometidos en ofrecer los mejores productos para el cuidado personal, de la ropa y del hogar, una empresa 100% ecuatoriana. Cubiec, empresa que apoya a la construcción porque es el símbolo de la recuperación del país. Banco Pichincha,
que en Perspectivas Clave agradece a todos los que se han unido a la causa Sumar Juntos. Banco Pichincha, en confianza. República del Cacao, celebra a papá con un regalo incomparable, único, chocolate de origen. Visita nuestras chocolate boutiques o accede a través de nuestro sitio en línea republicadelcacaodelivery.com y conoce más sobre nuestras exclusivas promociones. Gracias a estas empresas orgullosamente ecuatorianas que le apuestan al futuro del país, es que podemos continuar con esta iniciativa de Perspectivas Clave. Juan Sebastián, quiero regresar con usted y tomar un poco la idea que mencionó Felipe en un inicio de que el electorado, el pueblo ecuatoriano, se deja llevar más por la oferta del lindo parque o de la linda plaza o de, no sé, las ciclovías o lo que fuera, que por lo que realmente vale la pena tomar una decisión, que es generar un cambio estructural, votar por la persona que tiene una propuesta de cambiar radicalmente ciertas cosas del país que no funcionan. Y eso me lleva a recordar que la sistemática corrupción que estamos viviendo tiene un evidente culpable y se llama Rafael Correa. Él a su antojo nombró jueces, fiscales, contralores, procuradores, hizo reformas legales para que, entre otras cosas, sean las entidades del Estado las que puedan declarar emergencias para evitar concursos de precios y licitaciones, de hacer contrataciones como a él se le daba la gana. ¿Es posible eliminar este libertinaje? ¿Puede ser ese uno de los objetivos del gobierno? Caridad, yo creo que hay 3 cambios innegables que ha planteado el presidente Moreno. 2 de ellos antes de que yo sea parte del gobierno y por eso de ninguna manera estoy echando flores a la gestión que yo tuve. El primero, el presidente Moreno rompe con el expresidente Correa. Recuerden ustedes que cuando él asume la presidencia tenía 74 votos. En la misma línea de Andrés no habrían tenido que negociar nada. Recuerden ustedes que en la época de Correa silbaba desde el Palacio Presidencial y los asambleístas votaban. Ahí no había posibilidad de discutir. En un tratamiento del Código Penal, recordará también Felipe como abogado penalista y acucioso investigador que es, 3 asambleístas mujeres trataron de poner la discusión al respecto del aborto por violación y fueron condenadas a 3 meses de silencio por el partido político al que pertenecían. Pues bien, el presidente Moreno rompió con el expresidente Correa y se quedó con un bloque bastante disminuido, no de ninguna manera una mayoría simple. Después convocó una consulta popular en la que no solamente eliminaba los sueños de reyesuelo de Rafael Correa, a quien le dije eso personalmente ayer por Twitter, sino además que permitió que el Ecuador tenga un Consejo de Participación Ciudadana independiente, encabezado ni más ni menos que por Julio César Trujillo y su honestidad y los años de decencia como muestra de vida. Y ese Consejo de Participación Ciudadana eligió una fiscal independiente, un contralor independiente, un procurador independiente, una corte constitucional de lujo, que bien hacen y que bien hacemos los ecuatorianos en preciarnos de ese trabajo. Yo también ponía en mi cuenta de Twitter a principios de semana que muchas veces discrepo con buena parte de las decisiones de esos funcionarios públicos, pero eso es la democracia y de ninguna manera creo que ninguno de ellos esté incurriendo en temas de corrupción, porque también quisiera cambiar un poco la luz de la discusión, si me permite usted, Caridad, y es, lamentablemente estamos poniendo todo en términos de sombra, y yo creo que hay temas de luz también. Miren la gestión de una mujer como Diana Salazar. Repito, muchas veces hace cosas que nosotros ni comprendemos ni nos gustan, pero su valentía, su integridad, su decencia nunca están en duda. Esa Corte Constitucional, ya quisiera este país haber tenido tribunales constitucionales como estos. Recordemos solamente lo que pasó en la última Corte Constitucional y quién fue su vicepresidenta, Pamela Martínez, la que terminó siendo la pieza clave de las denuncias de sobornos del gobierno de Correa. También, y el presidente Moreno, además de las autoridades independientes, llevó adelante toda una campaña para romper con la mordaza en términos de comunicación. Y la libertad de expresión es completamente abierta en el Ecuador. Hoy día ya no hay ley mordaza. Hoy día se despenalizó las injurias, como sabe Felipe. Hoy día firmamos nosotros el acuerdo de Chapultepec. Y esos 2 elementos no son menores, son cambios estructurales para la lucha contra la corrupción. Porque ¿de dónde te salen las denuncias? Buena parte de ellas salen de la libertad de expresión, de los medios investigando, nos gusten o no nos gusten, salen de ahí. Y segundo, ¿quiénes son los que procesan institucionalmente esas denuncias? La fiscalía, la que acoge esas denuncias y mira si es que hay virtud para seguir adelante con una acusación. Los jueces que recogen ese proceso, que ya no responden a la presión del Palacio Presidencial, y es fundamental también. Y sobre esa base yo sí creo que hay diferencias sustanciales.
Pero también quisiera poner, si me permite, solamente me extiendo medio minuto más, la luz en otros temas. Hablamos del ministro Martínez. Al ministro Martínez le siguen 5 juicios políticos, los asambleístas que se supone que nosotros tenemos en reparto de hospitales. 5 juicios políticos a un ministro que es un ejemplo de trabajo y un ejemplo de decencia, inteligencia y valor. Y sobre ese ministro no recae ni una denuncia de corrupción. Ni una. Nadie dice que es corrupto. Lo que le dicen es, no pagó las universidades o tenía que haber pagado otras cosas cuando aquí no hay plata. La ministra Romo, la ministra de Gobierno, ni una sola denuncia de corrupción. Ella fue la que denunció el tema de Pedernales. ¿Cómo si es que tendríamos un acuerdo político? Ella habría denunciado al presidente, a los que estaban vinculados al presidente de la Comisión de Fiscalización, por Dios santo. Ella hizo la denuncia, ella llevó adelante este tema. Pero tampoco me quiero quedar solamente con esos ministros. Hay otros que se vinculan a la política que no tienen vocación política, pero sí de servicio. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, entró en medio de la pandemia a hacerse cargo de esa cartera. ¿Quién lo haría? ¿Quién en sus cabales lo haría? Es solo el servicio quien nos lleva a eso. Del otro lado, René Ortiz coge esa cartera dificilísima de energía, petróleo, minería y electricidad, decencia total, y la coge y no hay ninguna duda sobre él. Yo creo que el presidente Moreno, siempre pueden haber problemas en unos u otros lugares, tiene un gabinete que se precia de decencia, articulación y de compromiso con la patria. Y digo esto porque lamentablemente muchas veces caemos en la generalización, ¿no? Los políticos corruptos, la política corrupta, la política podrida. No. Hoy lo que pasa es que hay mucha gente que puede decir lo que piensa, que puede denunciar, hay autoridades que lo reciben, y ya no vivimos ese periodo del oscurantismo correísta en el que nada salía. Aquí la diferencia entre el pasado y el presente es que en el pasado habían homenajes a los corruptos y en el presente los corruptos están yendo a juicio. Y esa es una buena noticia para el país. Es una gran noticia y de hecho lo importante de esa gran noticia y la lección que nos debe dejar es que dentro de este morbo social nos hemos dejado llevar por el camino de que más inteligente suena o más entretenida es la conversación con la persona que habla de las cosas negativas. Y nos hemos olvidado de resaltar las cosas positivas, y ese es un cambio de costumbre que tenemos que tener, porque es verdad, hay políticos sumamente valiosos. De hecho, Juan Sebastián ha mencionado esta noche a 3 mujeres. Yo no soy feminista, pero admiro a las mujeres en estos cargos un poco más que a los hombres, porque por las funciones que por naturaleza y por género tenemos, es más cuesta arriba salir adelante de esta forma. De hecho, estoy intentando hacer un perspectivas clave con la doctora Diana Salazar, con María Paula Romo y con María Alejandra Muñoz, que me parece un trío que de verdad necesita una ovación de pie por la gestión que han realizado. Ojalá lo pueda coordinar. Quedo en deuda con mi audiencia en ese sentido. Vamos a ver si es que es posible. Andrés, hace un par de semanas usted criticó fuertemente en uno de sus editoriales la forma como se aprueban las leyes en la Asamblea hoy. Por favor, ¿podemos profundizar un poco en la materia? Aparentemente todo ese relajo nace de la famosa Constitución de Montecristi, ¿no? Yo antes quiero referirme a algo que dijo Juan Sebastián porque me parece fundamental. Esos ataques del ministro de Finanzas no solamente son tremendamente irresponsables, sino que no toman en cuenta que es el ministro que está llevando a cabo la renegociación de la deuda. Todos los que le critican exigen, porque ahora no se pide, sino que se exige. Todos los que les critican exigen que se renegocie la deuda. No sabes, me parecí sin querer ahí que ver. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Andrés, sí, continúe, gracias. Todos los que le critican exigen que se renegocie la deuda externa. Él está en el proceso de renegociación de la deuda y le quieren censurar en el Congreso. ¿Se dan cuenta de la irresponsabilidad que implica hacia afuera, hacia los tenedores de la deuda ecuatoriana, hacia los organismos de crédito internacional? Que quien está comandando esa renegociación sea sometido a juicio político y eventualmente censurado en la Asamblea Nacional. Eso que unos llamarán irresponsabilidad, yo llamo corrupción. Y hay que señalar con el dedo a las personas que están en ese plan. Esto no es defensa del gobierno. No tengo por qué defenderle al gobierno. Esto es defensa del país, por favor. Estamos en una situación de necesidad de recursos de tal naturaleza, no solamente para efecto de las necesidades fiscales,
la propia dolarización, que tener esas actitudes es corrupción, no solamente irresponsabilidad. ¿Y quiénes lo están haciendo? ¿Quiénes? Que el bloque del expresidente Correa lo haga, no, no hay que extrañarse, porque lo que ellos están tratando de provocar en el país es una desinstitucionalización que lleve al traste con el gobierno, porque se están jugando el pellejo. Porque mientras más caos exista, mientras más problemas existan, mientras más autoridad pierda el gobierno y mientras menos se solucionen los problemas, hay más posibilidades de que ese caos permita solucionar los problemas judiciales que tienen desde el expresidente Correa para abajo. Eso deben tomar en cuenta los otros actores políticos también. Deben tomar en cuenta que no hay que hacerle el juego a esa política desestabilizadora que se está llevando adelante. Yo no lo digo con ningún disimulo. Hacer esas cosas es también parte de la corrupción que vive el país. La corrupción, decía yo al comienzo, y me ratifico, no es solamente llevarse la plata ajena. La corrupción es llevar a cabo acciones que pueden llevarle al país a una situación tan grave que no tenga salida. En este momento ya estamos en una situación gravísima. No podemos hacer el juego. Ahí juegan un papel fundamental las redes sociales. Y esas redes sociales tienen otra característica, que es que contribuyen a la generalización. Y esa generalización lleva a la gente a creer que todos son una porquería, que todo en el Ecuador es una porquería. No hay político que no sea ladrón, no hay gente que no tenga, pero no hay gente que no sea incorrecta. Y eso no es verdad. Eso no es verdad y no puede ser así. Yo creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad de la gente. Cuando están en juego cosas tan graves y tan serias como las que están en este momento, no se puede ser ni tan populista como están siendo, ni tan irresponsable, ni tan corrupto. Así es. Corrupción vista desde varios puntos de opinión es lo que tenemos esta tarde. No solamente robar es corrupción, interferir también es corrupción, bloquear también es corrupción, no dar paso a una ley también es corrupción, cambiar la redacción en un momento, en el último momento también es corrupción. Y también estamos viendo la necesidad de manejar la comunicación de una forma distinta. Las redes sociales son arma de doble filo. Uno cree que pone algo en una red social y que todo el mundo se entera, y lastimosamente la verdad no es esa, porque cuando uno está pasando el dedo por la pantalla del celular, pues tiene un tiempo limitado para leer noticias y se pierden muchísimas también. Así que en ese sentido yo sí pienso que hay que ser un poco más detallista en la forma en cómo se comunican las cosas para que realmente esa información se desparrame y llegue a un público más grande. Felipe, uno de sus casos más sonados es la defensa de Fernando Balda, que en su momento fue desestimado por Galo Chiriboga y usted logró que finalmente se dicte prisión preventiva contra Rafael Correa, pero está prófugo, sigue escondido en su ático en Bélgica. ¿Hay todavía posibilidad de conseguir apoyo de Interpol? Porque además de estar prófugo y escondido, tiene aspiraciones políticas, o al menos nos amenaza con sus aspiraciones políticas. ¿Todavía se puede hacer alguna gestión con la Interpol? ¿Podría Correa solicitar asilo político, no sé, en Rusia, en México, en Venezuela, en Cuba, en algún lado, para salvarse de esto? Por supuesto. A ver, el caso de Fernando Balda, que es un caso bastante polémico, recién tuvimos hace 2 semanas la audiencia o el inicio de la audiencia contra Pablo Romero, en la cual yo en el alegato apertura explicaba algo importante. En el caso Sobornos, lo que se consiguió fue demostrar cómo se financió este régimen para poder sobrevivir 10 años en el poder. Y justamente el caso de Fernando Balda nos demuestra, una vez que estuvieron en el poder, de lo que fueron capaces. Es decir, ya no se trata únicamente de corrupción, sino también de violación de derechos humanos. En el caso de Rafael Correa, él está prófugo de la justicia. No es algo que lo diga yo. De hecho, lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Dice que quien no se presente a juicio será considerado como prófugo, con esa palabra.
Y sí se puede aún conseguir ayuda al Interpol, pero yo creo que para eso es fundamental conseguir la condena de Pablo Romero, que era la máxima autoridad de inteligencia del país. Es un tema pendiente, es un tema que debería causarnos escalofríos. Es muy normal que como ecuatorianos, cuando estudiamos un poquito el pasado de América Latina, veamos, no sé, el Plan Cóndor, veamos lo que pasó en Chile o lo que pasó en Argentina, y de repente nos demos cuenta que este tipo de cosas seguían sucediendo. La ventaja que tuvo Fernando Valda es que sobrevivió. Y como yo siempre he dicho, le tocó a él dar la cara en este juicio, pero en realidad esa es una pelea para darles un mensaje a todos los gobernantes que vengan, que violar derechos humanos está prohibido, evidentemente, pero que además los organismos de inteligencia no existen para perseguir opositores. Los organismos de inteligencia existen para proteger el orden constituido del Estado, que eso es para todos. Y no me quiero ir o dejar de comentar algo que ha dicho Juan Sebastián, que creo que ha salido de la reunión, pero ya volverá, que creo que es importante mencionar, y es que el Ecuador también tiene un problema, y ese problema son los héroes de barro. El Ecuador está lleno de héroes de barro, y eso fomenta en las redes sociales. ¿A qué me quiero referir? Yo coincido con Juan Sebastián. Tenemos una Corte Constitucional de lujo, de hecho tan de lujo que yo creo que en América Latina deberían envidiarnos por nuestro nivel de Corte Constitucional. Tenemos un Procurador General del Estado que es uno de los hombres más cultos y preparados de este país, Íñigo Salvador, así como muchísimos cambios que hizo el Consejo de Participación Ciudadana que fueron en positivo. En algo que no coincido con Juan Sebastián, que se está conectando en este momento, que creo que todos. Y no me quiero ir o dejar de comentar algo que ha dicho Juan Sebastián, que creo que ha salido de la reunión, pero ya volverá, que creo que es importante mencionar, y es que el Ecuador también tiene un problema, y ese problema son los héroes de barro. El Ecuador está lleno de héroes de barro, y eso fomenta en las redes sociales. ¿A qué me quiero referir? Yo coincido con Juan Sebastián. Tenemos una Corte Constitucional de lujo, de hecho tan de lujo que yo creo que en América Latina deberían envidiarnos por nuestro nivel de Corte Constitucional. Tenemos un Procurador General del Estado que es uno de los hombres más cultos y preparados de este país, Íñigo Salvador, así como muchísimos cambios que hizo el Consejo de Participación Ciudadana que fueron en positivo. En algo que no coincido con Juan Sebastián, que se está conectando en este momento, que creo que es importante decirlo, que también tenemos problemas institucionales en el país. Y lo voy a decir de frente y lo he dicho siempre. Nunca el Ecuador tuvo una peor Contraloría General del Estado. De cada 100 casos que salen de esta Contraloría General del Estado, uno tiene sustento jurídico. En su momento, Polit se dedicó a esconder la corrupción y no sacar ni un solo indicio o informe con indicios de responsabilidad penal. Esta Contraloría se ha dedicado por un tema de show mediático a sacar IRPs por absolutamente todo. ¿Qué ve la sociedad? Indicios de responsabilidad penal contra todo el mundo. Resulta ser que cuando llega a Fiscalía, todos estos informes se caen. Si uno pide estadísticas a Fiscalía, de los últimos 300 informes que llegaron de Contraloría, solo 4 se procesaron. Y eso no es mediocridad de Fiscalía, es que realmente dentro de Fiscalía la Contraloría se ha convertido en un organismo y mejor dicho, en el hazmerreír de Fiscalía. También tenemos problemas institucionales entonces, y esto también genera placeos. Así que sí, el Consejo de Participación Ciudadana nos ha dado la mejor Corte Constitucional posible, un gran Procurador General del Estado, pero también le faltó, y le faltó porque ese contralor, ese juez de cuentas del Estado también está fallando y no tengo ningún problema en decirlo. 2 temas adicionales para responder. En realidad, aquí suele haber un error. Las injurias no se despenalizaron, siguen siendo contravención. Y también creo que es importante salirnos de algo. Yo nunca voy a atreverme a negar, además porque yo he sido quien consiguió esta prisión preventiva y el primer proceso penal contra Rafael Correa, y nunca voy a negar lo que fue Rafael Correa. Esto es, todos sabemos y todos vemos los escándalos de corrupción que nacen de su gobierno. Pero también creo que es muy importante cambiar de capítulo o dejar de pensar que absolutamente todo es culpa de Rafael Correa. Y el discurso de todo es culpa de Rafael Correa también se ha mantenido durante 10 años. Sí, muchísimo es culpa de él, pero hoy que él ya no está, hay que preguntar qué sigue pasando. No niego y jamás dudaré, además. Yo conozco a Juan Sebastián, conozco a María Paula, conozco su integridad. Sé que hay temas que se escapan de las manos, pero también están rodeados de un sistema putrefacto. Ojo, no dije de personas, dije de un sistema putrefacto.
El día que entendamos que esto no se cambia a corto plazo y se cambia a largo plazo, vamos a tener un mejor país. Los políticos siguen tomando decisiones a corto plazo. Y voy a referirme exactamente a lo que empecé diciendo. Los políticos siguen pensando en votos. El día que dejen de pensar en los votos, vamos a tener un mejor país. Y el día que dejen de pensar en los votos, ya no ganarán elecciones. Es decir, tendrán que tomar esa decisión que es no perpetuarse, y creo que es importante hacerlo. Felipe, cuando empecé con la pregunta, mencioné a Galo Chiriboga. Recuerdo ahorita, se me viene a la mente el caso de la narcovalija y me queda la duda. ¿Hay posibilidad todavía de revisar todos los casos que Chiriboga dejó metidos en algún cajón? ¿O hay algún periodo de tiempo en el que prescribiría esta posibilidad? Si Galo Chiriboga estuviese en este panel, respondería que no, porque hubiese escondido esos casos en un cajón no quiere decir que los vaya a sacar. Es su excusa, como cuando va a aeropuertos y dice que no va a viajar. Lamentablemente, casi todos los casos que dejó pendientes Galo Chiriboga están prescribiendo. Y es un grave problema. Galo Chiriboga fue un brazo ejecutor muy importante del correísmo. Fue un fiscal que básicamente persiguió a los opositores y dejó enterrados los casos que eran contra aquel régimen, y esto va a generar evidentemente problemas futuros. Sigue campante, me lo he encontrado varias veces, él sigue, creo que ejerce como abogado penalista porque lo he visto varias veces en la fiscalía, pero lamentablemente estos casos no solo se quedaron en el cajón, sino van a quedar enterrados porque él no los procesó a tiempo. Y coincido con Juan Sebastián, por fin empezamos a ver una fiscal que actúa. Yo también, exactamente igual que con Juan Sebastián, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace Diana Salazar, pero al menos está haciendo algo. Y si ella se equivoca, serán los jueces los que tengan que decirle que se equivoca. No debemos ser, en realidad, todos los que no estamos viviendo los procesos de cerca. Así que lamentablemente habrán casos que quedan en la impunidad. La gran pregunta o el gran reto es cómo tener una nueva institucionalidad que no permita que los casos queden en la impunidad. Y para empezar, la respuesta es lo que dije al principio: invertir en justicia. Dejar de creer que un fiscal con 12,000 casos es capaz de procesar algo. Empezar a invertir en ellos para que los fiscales puedan trabajar. Dicen que Diana Salazar se demora mucho en sus casos, y yo creo que sí se demora mucho. Ahora, yo quisiera ver a cualquier ciudadano no demorarse mucho cuando tienes recursos tan limitados, tan pocos fiscales, y además gente que no está necesariamente preparada. Tenemos buenos fiscales en Ecuador, pero no todos son buenos. Y es evidentemente un reto, con pocos recursos, tratar de conseguir un milagro. Juan Sebastián, vamos a topar el tema candente que llegó a la palestra de los medios de comunicación durante el fin de semana en estos días, el caso Arroz Moreno. Tenemos aquí al representante del gobierno para comentarnos sobre el tema del caso Arroz Moreno, y tenemos también en el panel al abogado de la posta en el caso Arroz Moreno, así que pues creo que esto puede ser bastante interesante y nos puede dar un poco de luz al respecto. ¿Cuál es su criterio, su opinión, Juan Sebastián? Vi el domingo un extenso video, 7 minutos de Anderson y Luis Eduardo contando una historia, y no conozco ninguna prueba. Eso le dije a Anderson el lunes en la mañana, que fui yo mismo a su programa por vocación familiar y por afición personal. Tiendo a entrar al ruedo y no quedarme en la grada. El lunes de la mañana fui el primer panelista en La Posta y le dije lo que le estoy diciendo a usted. Vi un video largo, hasta entretenido, pero no vi ninguna prueba. Cuando conozca pruebas puedo opinar al respecto. No tengo idea de lo que se trate. De comprobarse cosas como las que dijeron sería gravísimo. Yo estoy cerca de las empresas públicas, soy el secretario general del gabinete, y no conozco ningún mecanismo por medio del cual Petroecuador pueda sacar $1 millón en efectivo. No se me ocurre cómo lo pueden haber hecho. Y por tal razón, cuando las pruebas estén sobre la mesa es que podré opinar al respecto. Felipe, usted es el abogado de la posta, en este caso Arroz Moreno. Sin el menor afán de ponerle aquí entre la espada y la pared o pedirle que anticipe criterios, ¿cuál es su postura? ¿Hay evidencia suficiente, piensa usted, para dar paso a este juicio? Yo creo que toda actividad de periodismo de investigación tiene que ser considerada como periodismo de investigación, y como siempre les he dicho a ellos, y le diré a cualquier periodismo de investigación o periodista de investigación, estos reportajes no son una sentencia. Justamente la fiscalía debe alimentarse de esta información, debe verificar que esta información exista. El periodista nos permite ejercer un derecho humano a todos los ecuatorianos.
y esto es el derecho a ser informados. El periodista ejerce un derecho humano a informar, es un derecho con doble vertiente. En caso que todas las evidencias que la Posta ha aportado a la Fiscalía General del Estado, porque esta información ya ha sido entregada a la Fiscalía, y ellos logren determinar que lo que ellos han dicho ha sucedido, considero yo que existiría un evidente peculado, y cuando existe un verdadero peculado o un evidente peculado, quienes hayan participado en eso tienen que responder penalmente. Es imposible pensar, si es que esto se puede verificar, que empresas públicas que tenían que destinar sus recursos a lo que tenían que destinar, y es al giro del negocio, lo hubiesen destinado a una campaña política. Y si lo hubiesen destinado, tenían que justificarlo y declarar al CNE. En caso que no lo hubiesen hecho, entonces, y manejaron una contabilidad paralela y generaron gastos que evidentemente no van con el giro del negocio, tenemos un problema penal bastante grave, pero yo coincido en eso con Juan Sebastián. Ya tenemos el reportaje periodístico, ya tenemos los fundamentos de hecho, esto es decir, la narrativa de lo que habría sucedido. Hoy Fiscalía debe ser capaz de demostrar, de enseñarnos que son independientes. Lenín Moreno ha dicho que caiga el que caiga. Y eso como ciudadano lo digo yo. Si tiene que caer él, que también caiga. Y si no tiene que caer, que no caiga. Siempre voy a respetar la presunción de inocencia de todos. Va a sonar contradictorio lo que voy a decir, pero inclusive de los que yo acuso, como en el caso de Fernando Valda, Romero y Correa aún son inocentes. Mi rol es demostrar que no lo son. Mi rol es desvirtuar esa presunción de inocencia. Y eso se lo hace a través del derecho, no a través de Twitter, no a través de redes. Yo, Caridad, solamente si me perdona para complementar lo que dice Felipe, como le dije a Anderson también el lunes, me parece que el título vende likes y termina siendo sensacionalista, por decirlo menos. Es decir, más que la Posta parece el ex. En cuanto se pruebe que el presidente de la República está vinculado con el tema, las evidencias tienen que ser lo suficientemente contundentes como para lo que dice Felipe. Estoy de acuerdo. Si se prueba que el presidente de la República, que María Paula Romo, que quien sea haya estado involucrado en un tema tan grave, nos tenemos que ir del gobierno y nos tenemos que ir a la cárcel. Pero ese es el efecto de las redes sociales, ¿no? Hoy lamentablemente las redes sociales permiten y tienen una lógica de tratar de ganar seguidores, y buena parte de esa lógica es intentar crecer, intentar posicionarse dentro de títulos, no sé, títulos como poner el nombre del presidente en ese juego, ¿no? No estoy de acuerdo con ello. Habría que ver cuando presenten, quienes hicieron la denuncia, cuando presenten las pruebas para poder hablar del tema, claro. Exactamente, y uno de los efectos negativos de las redes sociales es que están inundadas de trolls. Entonces, cuando uno pone una opinión seria, lo que recibe son insultos de vuelta. Yo me he visto abocada a ciertos comentarios que pongo, sobre todo en temas taurinos, de al final del comentario poner, les pido a mis amigos antitaurinos que no me dañen el día. Y así un poco se quedan atrás, porque si no, todos los trolls empiezan a caer y se tergiversa la verdad y no se llega a lo que se quiere llegar. Andrés, este tema de arroz verde se da a la sospecha de que el gobierno utilizó fondos públicos para financiar su campaña por el 7 veces sí, para la consulta popular. ¿Le parece un hecho insólito y sin precedentes que se utilicen herramientas públicas para promocionar una campaña? Yo he visto durante años, y estoy segura que todos ustedes, publicidad de municipios, de prefecturas, de empresas públicas y de los mismos gobiernos que abiertamente promocionan sus obras, y esto se intensifica con mucha fuerza en los meses inmediatamente anteriores a las elecciones. Y nadie, ni la Posta, ha hecho una acusación formal antes de esta ocasión. Yo quiero muy claro al respecto. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque soy ferviente partidario del periodismo de investigación. Yo creo que el periodismo de investigación es un factor que impide muchos actos de corrupción, previene o descubre, y eso es muy importante. Pero hay que tener mucho cuidado en lo que está pasando en el Ecuador. En el Ecuador hay una estrategia clarísima de desestabilización, clarísima. Hay una estrategia que ya se vio en el mes de octubre del año anterior, que no se paró simplemente en los legítimos reclamos que pueden haber existido y que de hecho existieron en ese movimiento. Una estrategia que busca, si no es la caída del gobierno,
por lo menos deslegitimarlo de tal manera que las cosas que el gobierno haga no tengan valor ante la ciudadanía con miras a las próximas elecciones. Incluir en esta discusión el tema de la legitimidad o no de la consulta popular que le salvó al país de una serie de cosas, porque yo no veo otra palabra para calificar lo que sucedió. Eliminó la reelección indefinida, que era una aberración que no se acepta en ninguna parte que no sea una monarquía. Sacó de sus cargos a ese Consejo de Participación Ciudadana corrupto, que fue cooptado por el gobierno para hacer todas las barbaridades que hizo, para nombrar al contralor que nombró y religió no sé cuántas oportunidades. Es decir, hay que pensar un poco más en perspectiva y no analizar las cosas solamente por hechos circunstanciales. Hay que tener mucho cuidado en lo que se hace y en lo que se deja de hacer. Porque si es que yo no creo que lo que ha hecho la posta tenga esa intención, estoy seguro que no, pero va a ser mal utilizado, sin ninguna duda. Va a ser mal utilizado. ¿Con qué objeto? Con el de deslegitimar lo que ha sucedido hasta este momento, que ha significado mayores libertades, que ha significado disminuir en unos casos, eliminar en otros esa concentración brutal de poder que existió durante 10 años y que es uno de los motivos fundamentales de la corrupción. Cuando hay una concentración de poder así, es imposible que no haya corrupción. Imposible. Los que no tienen controles de ninguna naturaleza se desbocan. Y eso es lo que pasó. El desboque de la corrupción se origina en ese proceso de concentración de poder, en donde nadie controlaba a nadie y en donde se imponía la voluntad del gobernante. Esa voluntad del gobernante puede haber sido inclusive en muchos casos con buena intención, de la cual se aprovechaban los ladrones y los sinvergüenzas, y en otros casos con mala intención y con el afán de perpetuarse en el poder. Entonces, mucho cuidado para no convertirse involuntariamente, vuelvo a repetir que estoy seguro que involuntariamente, en instrumentos de una embestida que estoy seguro se va a venir con el objeto de deslegitimar el que el pueblo en una consulta popular haya prohibido la reelección indefinida, que el pueblo haya destituido a ese Consejo de Participación impresentable que teníamos y una serie de cosas más. Mucho cuidado. Yo creo que el periodismo de investigación es fundamental. Fíjense en lo que está pasando con el proceso de la central de Coca-Cola Sinclair. Van saliendo cada día más los problemas que tenía. Yo quiero recordar un hecho de un periodismo de investigación. El Comercio publicó una nota absolutamente documentada que se fundamentó en documentos que tenía el gobierno, el propio gobierno, que el presidente Correa exhibió en una de sus sabatinas para demostrar que en esa época ya había un incremento de costos de $600 millones. En esa época, porque ahora el incremento de costos es mucho mayor. Y el gobierno le obligó a publicar una rectificación redactada por el gobierno, obligándole al comercio a decir que estaban mintiendo. Esa es la concentración de poder que felizmente se ha ido desbaratando. Felizmente se ha ido desbaratando. Eso tiene un valor fundamental para el futuro, un valor fundamental para todos los ciudadanos de la corriente política que sean. Tengamos cuidado, por favor, no caigamos en el juego perfectamente organizado que existe para provocar un caos en el país. Hay un proceso en marcha en ese sentido. Vuelvo a repetir, esto no es defensa del gobierno, es defensa del país. Cómo solucionar el problema económico y el permitir que el país pueda seguir recibiendo recursos desde el exterior no es por ayudarle al gobierno, es por ayudarle al país, porque si no, no va a salir del tremendo problema y de la tremenda crisis en la que se encuentra. Pero el periodismo de investigación requiere de todo apoyo, de todo apoyo. Sí.
Sin embargo, Andrés, también ese periodismo de investigación, como usted bien menciona, es un poco peligroso. Felipe, tengo una pregunta para usted aquí. Esa investigación periodística afortunadamente ha sacado a relucir cientos de actos de corrupción, pero también ha mancillado nombres de ciudadanos honestos. Se les ha ido la mano en algunos casos, han dejado nombres volando por ahí que no llegan a una acusación fiscal, pero que ya los mencionaron. ¿Es esta otra forma de corrupción o de intimidación? ¿Nos estamos refiriendo al caso al reportaje Ros Moreno o a otro? Eso No, no no, entendí. a los reportajes de la prensa de investigación y de algunos investigadores que no son periodistas, pero que como han tenido investigaciones muy válidas, tienen muchísima llegada, la sociedad incluso han logrado niveles importantes de credibilidad, pero también se les ha ido la mano y han abusado un poco y por ahí van metiendo en el mismo saco de los pecadores a los justos y hacen daño, hacen muchísimo daño. Hemos visto varios ejemplos de eso y me parece que esa también es otra forma de corrupción, porque no veo que luego de haber acusado a alguien, el acusador se presente y diga, perdón, le acusé mal, me equivoqué, la persona es inocente. Sí, de hecho es un grave problema que también vive el país con el periodismo de investigación. Se han dado muchísimos reportajes de periodismo de investigación en el que evidentemente se mete a todos en un mismo saco y realmente lo que se critica, justo escribí una columna este lunes sobre la ética, lo que se ataca normalmente es la ética, no lo jurídico, pero se ataca desde una ética personal, no desde la perspectiva de que cada uno tiene sus valores, sus principios. Y gran parte de los reportajes de periodismo de investigación, debo decirlo, así como nos sacan a la luz actos delictivos o actos que estén reñidos con la ley de cualquier forma, también ponen en el pedestal a personas que no tienen nada que ver. Un gran problema del periodismo de investigación es que son capaces de hilar fino. Y cuando yo digo son capaces de hilar fino, es que donde no existe una relación, donde no existe ningún tipo de acto de corrupción, lo que hacen es poner los nombres y lo que hacen es presumir. Yo siempre digo de broma que si algún día gano un caso me pueden decir que soy, alguien puede poner en el periodismo de investigación que curiosamente mi apellido es Moreno y el presidente es de apellido Moreno y que tal vez por eso gané. Eso muchas veces hacen los periodistas de investigación. Lo que hacen es de insinuar, presumir, especular y cuando tienen credibilidad, gracias a una especulación, lo que hace la ciudadanía es creerles y creer que eso es una verdad a ciegas. Lo digo además sin problema, recién le pasó eso a Juan Sebastián en uno de los reportajes que lo querían relacionar a él, y lo querían relacionar por un apellido, y realmente, ¿dónde están las evidencias? Y nosotros creo que deberíamos también exigir aquello. Esto es, si es que tú como periodista vas a sacar esto a la luz, también deberías tener la capacidad de denunciar. No estás obligado a denunciar como periodista, lo están los funcionarios públicos, pero hay muchos temas que quedan en el aire. Y sí hay un periodismo de investigación que está generando falsas perspectivas, que está generando enemigos, y cuando digo enemigos es que está lanzando lodo sin verificación. Eso en derecho, para que conozcan los quienes nos están escuchando, se llama la teoría de la real malicia. Si bien los funcionarios públicos tienen el derecho, tienen un derecho al honor, o tienen algo que se llama un honor atenuado. Juan Sebastián, por ejemplo, tiene que aguantarse insultos y críticas porque él decidió ponerse bajo la lupa pública. Eso es evidente. Y el periodista tiene el derecho humano a informar y además de expresarse, pero la real malicia significa que el periodista tiene que hacer un test de veracidad. Esto no es un principio que aplica a los ciudadanos. Yo cuando doy una opinión, digamos que yo digo que Juan Sebastián me parece que es un buen secretario de presidencia, un mal secretario de presidencia, eso no puede ser verdadero o falso. El periodista sí tiene que hacer un test de veracidad. Ese test es verificar sus datos, verificar sus fuentes, contrastar la información. Una vez que has hecho eso, puedes saber si es que lo que vas a comunicar se acerca o no se acerca a la verdad. La real malicia es entonces cuando tú como periodista estás absolutamente seguro que lo que dices es falso o no tienes ni la más mínima seguridad de lo que vas a decir sea cierto y aún así lo publicas con una sola intención, la de dañar, más no la de informar. Cuando eso sucede, sí tienen que haber reacciones. Decía Juan Sebastián que Lenín Moreno, y también lo ha dicho a Andrés Vallejo, Lenín Moreno eliminó la ley de comunicación como estaba en la época de Rafael Correa. Yo creo que ese fue uno de los grandes logros, permitir que exista libertad de expresión. Pero eso no quiere decir que puede existir una patente de corso. Eso no quiere decir que el que comunica es libre de mancillar honras y de dañar a las personas. Por ello,
el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos y además la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que se debe proteger la libertad de expresión por encima del honor, a excepción de cuando se verifique que quien está ejerciendo libertad de información y de expresión lo está haciendo con el ánimo de dañar la honra ajena con información no verificada y con información que conoce que es falsa. Eso sí debe estar sancionado. Todos debemos luchar por la libertad de expresión porque sin libertad de expresión no puede existir una democracia, o al menos no una democracia real. Pero también todos debemos luchar por poder ejercer el derecho a ser informados de forma integral. Y la única forma de poder ejercer el derecho a ser informados es con algún método que nos garantice que quien informe lo haga con un test de veracidad. Sí, definitivamente tiene que ser un delito esto de mancillar el nombre de personas honestas y probas con alguna intención. Prefiero pensar que no hay una mala intención, prefiero pensar que es novatada o falta de pulcritud en la investigación en algún sentido. Pero Felipe acaba de topar este tema muy, muy importante que es el derecho a la libertad de expresión, sobre todo en lo que se refiere a personajes públicos y a la prensa, a los medios de comunicación. Y aquí una pregunta para Juan Sebastián. Finalmente sí hemos recuperado ese derecho a la libertad de expresión, lo cual es muy bueno, pero también se ha llevado a extremos y ahora vemos que todo el mundo, protegido en este derecho a la libertad de expresión, lanza acusaciones a diestra y siniestra sin ninguna prueba. Traigo a colación un caso que he mencionado en ocasiones anteriores. La asambleísta social cristiana lleva algunas semanas lanzando furia y lodo contra usted, contra María Paula Romo, incluso acusó de criminal a Richard Martínez. ¿Qué se puede hacer? Porque no ha presentado una sola prueba. Digamos, le dijo criminal al ministro de Finanzas y no hemos visto el cuerpo del cadáver, no hemos visto el cadáver. Lo acusa a usted, lo acusa a María Paula. ¿Hasta cuándo van a tener paciencia, Juan Sebastián? ¿Dónde está la línea que le permite al periodista decir, oye, Lenin, a ti no se te mueve ni la ceja cuando mientes? ¿Dónde está la línea que le dice a un asambleísta, esa disciplina no se permite en un cuerpo colegiado como es la Asamblea Nacional? ¿Hasta cuándo la paciencia? Creo que hasta que salgamos del cargo, ¿no? Nosotros tenemos que ser cuidadosos, más cuidadosos que cualquier político en la historia, porque criticamos con fuerza al correísmo y cómo ejerció desde el poder todas sus cuerdas para tratar de perseguir a la gente. No le quepa duda que me provoca responder con toda la fuerza a un conjunto de personas que dicen denunciar y son delincuentes. Pero eso vendrá después. Cuando pase este proceso político, sí tengo anotados 2 o 3 a los que, cuando deje de ser funcionario público, los denunciaré ante la justicia, porque lo que han hecho es golpear un nombre que a mí me legó mi abuelo y es lo más valioso que tengo en mi vida. Muy bien, muchas gracias, Juanse. Quiero abusar unos minutitos más de mis invitados y dar paso a algunas preguntas de la audiencia. Este espacio, si bien tengo yo el honor de conducirlo y dirigirme a ustedes en primera persona, pertenece también a las más de 600 personas que en este momento tenemos reunidas en la sala de Zoom. Tengo aquí una pregunta para usted, Juan Sebastián, y se relaciona con los dineros robados en los casos de corrupción que ya hemos visto que se han dado. Hay un reclamo. ¿Por qué el gobierno no ha hecho absolutamente nada respecto a la contratación de firmas especializadas para recuperar ese dinero robado? Es decir, ¿en algún momento se va a seguir la pista a la ruta del dinero de Correa? Se habla de que entre todos estos actos de corrupción pueden existir en paraísos fiscales cualquier cifra entre 30,000 millones de dólares y 70,000 millones de dólares. Nos caerían de maravilla ahora. ¿Se ha hecho algo en relación a eso? Voy a dividir la respuesta en 2 partes. La primera es, la legislación ecuatoriana obliga a que para que tú puedas tomar como Estado el bien de una persona corrupta, tiene que haber una sentencia ejecutoriada en última instancia. Eso lo conoce Felipe perfectamente. Luego tienes todo un proceso en el que tienes que identificar el dinero fuera. Eso hizo que el gobierno ecuatoriano identifique dinero en Nueva York y en Panamá y estemos disputando por temas de corrupción en Petroecuador, específicamente con los temas de Alex Bravo, dinero para volver. Lamentablemente, esa primera ley de la que hablamos cuando comenzó ese proceso
permitía facilitar los procedimientos para nosotros desde la extinción de dominio, poder tomar los bienes, valorarlos, y si una persona es declarada inocente se le devolvía el dinero. Y esto sirve no solamente para temas de corrupción, sino para temas de SRI, temas de aduanas. Miren cuánto dinero tiene que gastar el gobierno ecuatoriano en bodegas o en parqueaderos para almacenar bienes que se destruyen en el tiempo mientras dura un juicio. Lo pierden los unos y lo pierde el Estado ecuatoriano del otro lado también. Lamentablemente son procesos engorrosos y complicados. Mucha gente nos dice, no nos cobren impuestos, cobren la plata de los corruptos. Si fuera así de sencillo, se habría hecho ya. Lamentablemente son procesos largos y difíciles de cumplir. Es complicado, sí. Perdón, y en la segunda parte, en la segunda parte, además es un proceso que no le corresponde al Ejecutivo. Eso lo lleva la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía General del Estado. Nosotros lo que hacemos es empujar y apoyar en todo lo que eso tiene que ver, pero en el Ecuador hay un orden constitucional y las instituciones que están abocadas a hacer eso son la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, de la mano de la Corte Nacional de Justicia cuando ese dinero está fuera. Si es que la Fiscalía o la Procuraduría estarían buscando un camino para llevar esto a cabo y necesitarían contratar una empresa especializada, ¿le correspondería al gobierno proveer ese presupuesto? Y nosotros, como gobierno, hemos apoyado a la Fiscalía en ese trabajo. Es parte de lo que ha llevado adelante esa Fiscalía. Lamentablemente no son cosas que se pueden sortear al aire, porque si es que se ve quién está llevando adelante esa investigación, lamentablemente es un tema que se puede romper. Repito, hay dinero en Nueva York y en Panamá que ahora mismo el Estado ecuatoriano está disputando con el Estado norteamericano, porque ya se comprobó que era dinero de corrupción, se comprobó que era dinero del señor Bravo, pero ahora los Estados Unidos sostienen que el hecho de la corrupción se llevó adelante en ese país. Entonces hay una disputa judicial para traer el dinero de vuelta. No olvidemos también que el señor Topic devolvió una plata que por sorpresa encontró en una cuenta suya y por presión del buen trabajo de las autoridades de la justicia lo devolvió. Es decir, es dinero que se logró recuperar. Todavía, claro, suena muy poco, son algo más de 30 millones de dólares versus los miles de millones de dólares que se llevaron, pero es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Andrés, una pregunta para usted. ¿Cómo ve, cuál es su opinión en las coincidencias que se están dando en la Asamblea Nacional entre correístas y socialcristianos? Vergonzosas. Una vergüenza que pueda pasar eso. Yo quiero decir otra cosa que usted no me está preguntando. Siga, este es su espacio. ¿Cómo solucionamos el problema de la corrupción? ¿Qué hacemos? Porque no solamente debemos quejarnos, sino hacer cosas concretas. Una cosa que a mí me parece indispensable es el tema de la administración de justicia. No puede ser posible lo que pasa en la administración de justicia. Se hizo una renovación del organismo superior, de la Corte Superior, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, por la mala calificación que tenían los jueces que fueron calificados. Pero no se ha hecho nada en las cortes provinciales. Mientras no haya una renovación real, toda la administración de justicia estaba en las manos del gobierno. Todos. Acuérdense cuando se descubrieron las listas en donde constaban los que estaban tachados y los que estaban aprobados desde la presidencia de la República. No me equivoco si fue la propia señora Pamela, esta que mencionaron hace un momento, la que hizo ese trabajito. No puede ser eso posible. No puede ser posible, tal vez Felipe nos puede decir si es que es así o no, que ese juez Paredes, ese sinvergüenza juez Paredes, que le sancionó al Universo a pagar 40 millones de dólares, firmando una sentencia que le vino escrita desde la defensa del acusador, que era nada más ni nada menos que el presidente de la República, haya sido nombrado después juez. Él fue llamado como juez provisional para que dicte la sentencia. Dictó la sentencia de la noche a la mañana. Creo que eran 10,000 documentos, alguna cosa así. Como lo trajeron escrita, el famoso caso Chuquicebe. Y después de que hizo semejante barbaridad, le nombraron juez en una de las salas de las Cortes de Guayaquil. Yo no sé si sigue de juez o no. Pero como ese, hay muchísimos casos más. Y el Consejo de la Judicatura, que en mi opinión hizo un buen trabajo al hacer la calificación que originó una renovación en la Corte,
debe hacer lo mismo en las cortes provinciales. Si es que no hay, si es que la gente sabe que queda en la impunidad el acto de corrupción que comete, ¿por qué los demás se van a cuidar? No puede seguir este proceso de impunidad de esta manera. Tiene que haber una verdadera reorganización de la administración de justicia en el Ecuador. Este es un trabajo pendiente. Pero también hay otra cosa. Dos aspectos que yo quiero mencionar. Y es una crítica al gobierno. Tiene que haber más energía en el tema. Tiene que haber mucho más decisión en el tema. No tienen que haber contemplaciones con los pícaros. Yo quiero mencionar aquí una cosa de la cual fui testigo cuando fue ministro de gobierno del doctor Rodrigo Borja. En las primeras semanas de gobierno, alguien le denunció al presidente Borja que un funcionario de una institución pública estaba favoreciendo los intereses de una manera irregular y ordenó su cancelación inmediata. Inmediata. Se hizo después la averiguación y resulta que no fue cierto. Cometió una injusticia, pero el mensaje que mandó a la administración pública fue definitivo. Los que podían haber intentado hacer alguna cosa mal hecha, sabían a lo que se enfrentaban. Y ese acto injusto que cometió el presidente Borja fue un mensaje que hizo que su gobierno sea reconocido como un gobierno honorable en el que no se cometieron actos de corrupción como los que lamentablemente estamos experimentando ahora. El otro es el tema de los partidos políticos. Todo el mundo habla contra los partidos políticos y contra los políticos. Y yo no digo que no hayan hecho méritos para eso. Pero si no estamos conscientes de que tenemos que tener buenos partidos políticos robustos, que representen verdaderamente las diferentes corrientes ideológicas y a la ciudadanía, esto va a seguir así. Vienen los providenciales, los aventureros, el que mejor discurso da o el que más plata tiene para convencer a la ciudadanía, no responde a nadie. Cuando hay partidos políticos organizados, esos partidos políticos tienen que responder ante la ciudadanía, porque si no les rechazan y no les vuelven a elegir nunca más. Cuando se trata de los aventureros, que generalmente son los populistas, nada de eso sucede. Entonces, no nos empeñemos en desprestigiar más a la política. No permitamos que la gente crea que todo es malo en el país y que todo es puerco en el país, porque no es así. Nos empeñemos en fortalecer los partidos para que verdaderamente respondan a las necesidades de la ciudadanía, para que sean los interlocutores entre el poder y la ciudadanía. Si no, pasa lo que nos ha sucedido en estos últimos 10 años, donde un providencial arrebata a la gente y hace lo que le da la gana. Así es. Esta conversación del antes y el después y de lo que sucedía hace 30 años y hace 15 y ahora me ha traído muchas cosas de la memoria, entre ellas hablando de periodismo de investigación. Recuerdo, tal vez Juan Sebastián y Felipe son un poco niños para acordarse de esto, pero seguramente Andrés se va a acordar de este suplemento semanal que tenía Diario Hoy, me parece que se llamaba Blanco y Negro. Era fantástico. Era un suplemento de investigación periodística realmente digno de ser guardado. Y lo que menciona Andrés ahorita también de este tema de que muchos de los problemas de la justicia es porque a nivel del país se siguen manteniendo personas no preparadas, también ahí tengo que reiterar, la culpa es de Correa. Él aparentemente estaba preparándose el terreno para ser presidente eternamente o se estaba preparando el terreno para tener una salida tranquila con largos años de paz donde pueda disfrutar de todo lo hecho, porque fue como resultado de su consulta popular que echó al traste con muchos de nuestros derechos cuando creó el Consejo de Transición y nombró de entre sus amigos a magistrados a la Corte, a las Cortes Provinciales, a los tribunales penales, a los juzgados, muchos de los cuales aún siguen en esos cargos. Y sí, probablemente lo propio, lo oportuno sería ver la forma legal y constitucional de poder limpiar un poquito
esas secuelas que todavía nos van quedando de la década que queremos olvidarnos. Una última cosa quisiera decir, Caridad, respecto de este tema, que es uno de los temas más delicados que llevan al tema de la corrupción, es el del financiamiento de la política. Estamos viendo lo que ha pasado con el caso Sobornos. Se debe prohibir la contribución privada para la política. No debe existir bajo ninguna consideración y bajo ningún sistema. El Estado debería financiar la actividad política. Fíjense ustedes lo que nos hubiéramos ahorrado si es que en lugar de que los Odebrecht y los otros constructores entreguen la plata para las campañas políticas a cambio de sobreprecios, porque es evidente que eso ha sucedido así, el Estado hubiera destinado la 10ª parte de eso para que los partidos políticos se organicen, se eduquen, capaciten a su gente. La situación sería radicalmente diferente. No hay que permitir la financiación privada para la actividad política. De raíz hay que cortar eso. Bueno, afortunadamente la ley de, bueno, afortunadamente o no, no sé, porque tiene algunas cosas buenas y otras un poco no tan buenas, pero la ley de elecciones fue modificada hace un par de meses, me parece, tal vez un poco más, y una de esas modificaciones es que están prohibidos personas jurídicas de las campañas electorales, permitidos aportes de personas naturales siempre y cuando no superen un porcentaje de la declaración de impuesto a la renta del aportante. Me parece que va por ahí, no tengo fresca en la memoria el porcentaje que debe ser. Juan Sebastián, tengo 1.000.000 de preguntas para usted. Aquí hay una, la mesa chica. ¿Qué tan íntima es la relación personal con los intermediarios que hacen política en el país? Evidentemente, ustedes, los de la mesa chica, no pueden dedicarse directamente de hacer todas las gestiones y pues suponemos que hay personas que trabajan con ustedes, intermediarios, por llamarlos de alguna forma, aunque no suena tan bonito, que aportan y traen gente o traen ideas de iniciativas para que se puedan gestionar las estrategias que se quieren implementar. ¿Qué tan íntima es esa relación en la mesa chica? ¿Hay pugnas? ¿No hay pugnas? ¿Es armónica? Yo quisiera comenzar por regresar al tema de ponerle luz a la oscuridad. Leí un editorial reciente de Felipe, con el que concuerdo, en el que si es que tratas de solventar una situación de oscuridad, lo suyo es abrir la puerta y la ventana, no más. Entra la luz, se acaba la oscuridad. Y miren ustedes, para poder demostrar que la generalización de la política corrupta no existe, ahí está Andrés, toda la vida hizo política, toda la vida. Y sigue siendo un hombre admirable, admirado, decente, que tiene lo que hizo trabajando, y con eso se demuestra que la gente lo puede hacer con toda decencia. Buen aguante el de Andrés. A mí me va a durar poquito esta vocación. Leía solamente algunos de los comentarios en los que además hay troles aquí acompañándonos, y veía que decían que algún inversionista planteó una inversión y yo le pedí una coima. Sí da ganas de dejar de ser funcionario público para pedirle a Felipe que me ayude y me defienda para meterles a la cárcel a los que tratan de injuriarme. Pero no, todavía tengo que estar un tiempito más para aguantar la situación. La mesa chica es un espacio cercano al presidente que discute los temas políticos. Es un espacio, además, que recibe los comentarios de distintas personas en distintos momentos, personas con experiencia de fuera, personas vinculadas a los distintos temas. Es el espacio como un directorio de una empresa que el presidente tiene para poder tomar las decisiones lo más acertadamente posibles. Yo me río cuando la gente a veces habla de la falta de energía del presidente Moreno, de que necesitamos más. Si es que lo conocieran de cerca, se darían cuenta de la valentía, ese valor mesurado real. Regresando a los toros, del que algunos de nosotros somos aficionados, el verdaderamente valiente es el que no hace aspavientos, el que no grita, el que no chilla. El verdaderamente valiente es el que está sentado tomando decisiones difíciles en los momentos difíciles, que muchas veces son poco populares. A momentos, en una situación como esta en el Ecuador, hay que tomar decisiones poco populares que van a construir la vanguardia para sacar adelante al país, y es la decisión del presidente todo el tiempo. Caridad.
Gracias, Juan Sebastián. Felipe, esta no es una pregunta de la audiencia ni nada que estaba en el guión, pero es un tema muy de actualidad que llama la atención porque ese es como esos cadáveres que uno desentierra y después de 20 años vuelve a aparecer. El caso Yamil Mawad está en casación en este momento. Recuerdo haber leído algo sobre ese caso y no, porque fue la sentencia es por peculado por haber declarado el feriado bancario. Nunca me pareció muy congruente, pero quisiera saber cuál es su opinión. Son 20 años del feriado bancario, 20 años afortunadamente de la dolarización, que fue la consecuencia que decantó de ese feriado bancario, y el expresidente Yamil Mawad todavía sigue viviendo fuera del país, todavía no tiene posibilidad de volver y todavía no ha podido aclarar ante el país si es que cometió algún delito o no cometió ningún delito. Curiosamente, un caso que no se movió y no se ha movido en 20 años. Dice Mawad que fue perseguido por Correa. Yo siempre digo, si hubiese sido perseguido por Correa, algo hubiese pasado en esos 10 años, que siempre me pareció sospechoso. Yo era muy niño cuando sucedió lo de Yamil Mawad. Como en todo peculado, y esto lo hablaré de forma genérica, porque en realidad yo no he participado en aquel caso. Como en todo peculado, tiene que haber sido la fiscalía capaz de demostrar una acción dolosa, pero además de beneficio personal para otros. Que no se comete el error, ¿no? En un peculado no se trata del beneficio personal de Yamil Mawad, sino que estos llaman el derecho el extraneus, es decir, quien no es funcionario público y se beneficia de una disposición de fondos públicos o de bienes o a cualquier tema que se tome a través de una decisión, en el cual se tendría que comprobar que Yamil Mawad, conociendo que iba a beneficiar a determinados personas, en este caso banqueros, decretó esto beneficiándoles a ellos y perjudicando al patrimonio del Estado. En caso de que esto se hubiese probado, reitero, yo no participo en el caso, entonces estaría correctamente condenado. Sé que recién se trató su recurso de casación y tendrás que ser la justicia que resuelva. Pero qué bueno que resuelvan porque la ciudadanía se queja de la impunidad y se queja de la impunidad de lo que pasó hace una semana, porque en el Ecuador siempre el mayor escándalo de corrupción es reemplazado por el mayor escándalo de corrupción de mañana y así sucesivamente, pero también tenemos casos represados de hace 20 años. Qué bueno que se empiecen a tratar. Y hablando de justicia, que quiero referirme rápidamente a algunos temas que ha dicho Andrés y Sebastián. Yo trato de no, curiosamente, a pesar de no quererle al correísmo, trato de no referirme al correísmo, porque yo creo que el poder hablar de las virtudes propias normalmente es no hablar de los defectos ajenos, y yo no niego lo que fue el correísmo, pero creo que le echamos mucho la culpa. Sin embargo, yo sí quiero decir algo que es cierto en cuanto a lo que ha sucedido con la justicia y nos ha dicho Andrés. Cuando yo empecé a ejercer mi profesión, lo hice en la época del correísmo, y la justicia funcionaba así, para que todos sepan. Siempre habían funcionarios del gobierno, sean del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia o del Consejo de la Judicatura. Y lo que hacían es entrar con sus credenciales bastante grandes y sentarse en un lado de la sala de audiencias. Si es que se sentaban de tu lado de la sala de audiencias, ganabas del caso. Y si se sentaban del lado de la sala de audiencias, donde estaba, por ejemplo, la fiscalía, te iban a condenar. Es decir, siempre se manejó así. Algo impositivo y algo positivo que ha pasado ahora es que sí soltaron no solo la mordaza en la boca, es decir, para poderse expresar, también soltaron la mordaza en la justicia. Es decir, hoy sí, y lo puedo decir porque yo lo he sentido, se puede litigar con mayor libertad y se puede tener procesos más transparentes. Sin embargo, cuidado se vayan a convertir en lo que fue Gustavo Yalke en su momento. Si un juez toma una decisión que no le gusta al pueblo, por favor que entiendan, esto no es un circo donde el juez está para entretenerles. Esto es un lugar donde el juez tiene que tomar decisiones motivadas. Si queremos tener justicia, tiene el Consejo de la Judicatura que perder la facultad de sancionar por error inexcusable. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero el rol del Consejo de la Judicatura es justamente administrar. Es un ente administrador, es decir, que reciban su sueldo los funcionarios, que reciban a tiempo, que tengan los recursos tecnológicos, o como algún día le dije a Gustavo Yalke, que los jueces tengan papel higiénico en los baños. No están ahí para verificar cuáles son las decisiones de los jueces. Y siento que les están pidiendo a los jueces y al Consejo de la Judicatura que sancione a los jueces cuando no toman estas decisiones. Finalmente, algo que decía Juan Sebastián. Decía que esto le va a durar poco. Yo creo que si esto le dura poco es porque hay algo de lo cual la ciudadanía no se ha dado cuenta.
y es que apretar el botón es algo que nadie quiere. Todos dicen que hay negociados petroleros o que algo está mal negociado. Yo les aseguro, si a todas esas personas que comentan les entregamos la facultad de negociar con un inversionista un contrato petrolero, y lo diré de frente, se les aflojan los esfínteres. Es decir, nadie quiere tomar decisiones. Yo no me quiero imaginar, hay muchas de las decisiones que ha tomado, por ejemplo, María Paula Romo, a quien conozco, que yo no estoy de acuerdo, pero yo no quisiera estar en su lugar. Es decir, tener que tomar una decisión en una marcha como la que sucedió en octubre, en la cual además se pueden perder vidas, es estar en una posición donde de ti depende la vida o muerte del resto. Y todos te dicen cómo actuar, pero el rato que les das el rol y les pides que se queden 1 hora en el lugar, se van a desmayar. Lamentablemente, el país vive un momento en el cual lo que exigen es la toxicidad, exigen la noticia tóxica. La gente no aplaude cuando haces algo bien. Y creo que la experiencia, Juan Sebastián lleva muchísimos años en esto y Andrés nos puede ratificar si es que esto es verdad o no, lo que yo voy a decir, es que cuando un funcionario público toma 100 decisiones y 99 son positivas, la gente te aplaude, pero cuando una es negativa, se acuerdan de lo que hiciste mal. Y esto es un tema y es un problema de la ingratitud del servicio público. Por eso yo no quisiera ser funcionario público. Yo no sé cómo han aguantado tanto. Yo, a diferencia de Andrés y sobre todo hoy de Juan Sebastián, le admiro porque paciencia yo no hubiese tenido. Así es verdad. Siempre que pueden haber 99 aciertos, pero un error y ese es en el que la gente se fija. De hecho, me han llamado la atención por 2 errores que cometí esta noche. Uno es un lapsus al mencionar que quisiera tener en un próximo panel a Diana Salazar, María Paula Romo, a María Alejandra Muñoz. Hubo uno de los asistentes que me dijo, también debería estar la ministra de Educación. Así que Montserrat Kramer también haré la gestión para poder tenerlas a las 4. Y la otra, pues que a algunas personas no les gustó el comentario de que no soy feminista, que lo mencioné hace un momento precisamente cuando hablaba de ese panel, y lo que quiero, tal vez no lo expresé correctamente, no me gustan las etiquetas, no soy feminista con esta etiqueta que ahora usan tantas ramas del feminismo que andan regadas por ahí. Yo simplemente soy mujer y admiro al ser humano por su valor, por su inteligencia, por su moral, por su transparencia y por su rectitud. No importa si es que es hombre o mujer, lo que necesita es ser humano y tener calidad humana. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta entrega. Gracias a todos por su atención y por los mensajes que nos envían. Ese valioso aporte nos anima a seguir y sus sugerencias nos ayudan a mantener este espacio a la altura de sus expectativas. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, Andrés, Felipe. Mi eterno agradecimiento por tan extraordinaria participación. Sus respuestas disiparon dudas, aclararon situaciones, pero lo que verdaderamente siembran y dejan en mí, y asumo que en gran parte de la audiencia, es la necesidad del apoyo ciudadano en la lucha contra la corrupción. Como dice Felipe, no se trata de cambiar leyes, se trata de educar. Por otro lado, también lo mencionó Andrés, se necesita dar presupuesto, dar recursos a la Fiscalía. Y como dice usted, Juan Sebastián, es importante que la lucha contra la corrupción sea frontal y que sea directa, y en eso está empeñado el gobierno, y esa es una gestión que aplaudimos desde distintas aristas de los asistentes a este panel. Cantar el himno no nos hace patriotas. Trabajar por el país y preocuparnos por su futuro sí nos hace patriotas. En esta funesta circunstancia estamos llamados a ser participantes activos en la lucha contra la corrupción. No se puede solamente vivir del discurso o vivir de los aprendizajes, pero mantenerlos a nivel de filosofía teórica. No maquillemos nuestro concepto de moral. Felipe escribió un editorial sumamente interesante en relación a los términos de ética y moral, y realmente lo leí muchísimas veces, y lo que pienso es que el pecado que hemos cometido es que queremos maquillar el concepto de moral. A la moral hay que sacarla a relucir a cuerpo desnudo. Quitémonos el velo. En el juego político siempre habrá negociaciones para lograr alianzas que permitan sacar adelante los planes de política pública, pero que sean negociaciones por principios filosóficos y mantenidas con principios filosóficos. De ahí a que se negocien votos versus entrega de hospitales hay mucho trecho, y yo creo que esta sociedad no está dispuesta a aguantar. Llama la atención que en casos de corrupción muy pocas veces se dicta prisión preventiva, pero en delitos comunes como el robo de celular sí las dictan. Eso dicen las estadísticas. Y yo quiero que esta noche, antes de despedirme y de agradecer nuevamente a nuestros invitados, mantengamos en la memoria el hecho de que la corrupción es corrupción por donde se la mire, que da lo mismo si el pago es en dinero o en especies, que lo que no
somos capaces de hacer a la luz del día, por algo será, algo de oscuro tendrá, y es esa línea gris la que debería marcar nuestro camino por la vida. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Su presencia aquí ha sido nuevamente un privilegio para nosotros. A mis invitados, infinitas gracias. Les estaré molestando por correo electrónico con algunas preguntas interesantes que se quedaron en el tintero, que siempre tenemos la cordialidad de enviar posteriormente, de subir a nuestra página web posteriormente para que los asistentes a este panel puedan tener disipadas todas sus dudas. Conmigo, hasta la próxima semana. Espero tener noticias de cuál será el panel para el que los convocaré el próximo miércoles y espero que sea de su agrado. Espero también contar con su asistencia. Los dejo, queridos amigos, con la imagen de las empresas auspiciantes que apoyan que Perspectivas Clave llegue a sus hogares cada miércoles por la noche. Uribe Schwarzkopf, Creamedios, Hormigones del Valle, Semaica, Nature's Heart, Andersen Tax and Legal, Salvatore Ferragamo, Jabonería Wilson, Kubiek, Banco del Pichincha y República del Cacao. Que Dios reparta suerte, que esta semana sea productiva y que nos volvamos a encontrar en pocos días. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.